Si has hecho clic en este vídeo es porque seguramente quieres dejar de ser un pata flamenco y te hagas preguntas como: cuando voy a hacer un día de pierna, ¿qué tengo que hacer? Primero glúteo, después cuádriceps, después isquiosural, hago un día solo de una cosa, otro día de otro, mezclo un poquito de todo. Es decir, ¿cómo debería distribuir el entrenamiento de pierna? Pues bien, en este vídeo vamos a ver la respuesta y sobre todo unos cuantos detalles que van a marcar la diferencia. Una de las principales preguntas que nos solemos plantear cuando empezamos una programación del entrenamiento, cuando nos sentamos delante de esa hoja en blanco, es básicamente ¿cuántos días a la semana tengo que meterle chicha a ese grupo muscular determinado? Bueno, esto al final es una cuestión individual, es una cuestión de cada uno, que lo va a determinar principalmente ya no solo el nivel, sino también la capacidad de tolerar carga, es decir, la capacidad de meterle series a ese grupo muscular, pero sobre todo también la capacidad de recuperarte de esas series. Es decir, no tiene ningún tipo de sentido que tengas la capacidad, entre comillas, de en un entrenamiento meter 20 series, pero que después la cagues con la distribución del entrenamiento semanal y que no le dejes el tiempo suficiente a ese músculo para recuperarse de esas 20 series, porque el rendimiento, en vez de ir hacia arriba, va a ir completamente hacia abajo. Pero bueno, si hablamos de intentar dar algún tipo de recomendación general, nos vamos a ir a la frecuencia 2, que es básicamente trabajar el grupo muscular 2 veces a la semana. Aunque todo hay que decirlo, y es que una persona principiante seguramente se va a beneficiar de entrenar más veces a la semana cada grupo muscular, simplemente porque cuantos más veces entrene ese grupo muscular y más veces se exponga a los ejercicios, mejor técnicamente va a ser y por tanto antes va a ser capaz de sacarle partido a cada repetición, a cada serie. Mientras que una persona que es avanzada, que es capaz de sacarle mucho jugo a cada serie, que es capaz de realmente llegar a un grado de esfuerzo, es decir, a un fallo muscular real y no tanto ficticio, porque hay veces que ya sabes, ¿no? Pues pensamos que estamos llegando al fallo muscular, pero igual podemos hacer más repeticiones. Estas personas que son más avanzadas, lo bueno es que tienen la capacidad de poder sacarle más estímulo a cada serie, pero a su vez ese estímulo viene con un peaje que es la fatiga. Por eso mismo, también vas a ver que hay diferentes distribuciones, tanto para pierna como para otros grupos musculares, en personas que son más avanzadas, que la frecuencia pues puede que no sea una frecuencia 2, sino que puede que sea una frecuencia 1,5 o una frecuencia 1 a la semana. Pero el caso, nos vamos a centrar en frecuencia 2. Genial. Ahora bien, ¿frecuencia 2 de qué? Porque claro, la pierna tiene muchos grupos musculares, o sea, ten en cuenta que es el 50% de tu cuerpo. Por lo que aquí se abre el melón de cómo distribuir el énfasis en los diferentes grupos musculares a lo largo de estas 2 sesiones semanales. Y el caso es que tenemos 3 opciones. La primera opción es utilizar un día solo para el cuádriceps, más grupos musculares un poquito más pequeños, como por ejemplo podría ser gemelo, sóleo, es decir, tríceps sural, y el segundo día lo dedicaríamos al isquiosural y al glúteo. En este caso, efectivamente, estamos trabajando con una frecuencia 2 en pierna, pero si te das cuenta, esa frecuencia 2 no es relacionado con los grupos musculares, es decir, la pierna la trabajas 2 días a la semana, pero el cuádriceps solo trabajas una, por lo tanto esta la descartamos por completo. La segunda opción sería distribuir el trabajo de forma equitativa entre los diferentes grupos musculares a lo largo de estas 2 sesiones de entrenamiento a la semana, cosa que bajo mi punto de vista tampoco tiene mucho sentido, sobre todo porque ten en cuenta que una serie de cuádriceps no es tan exigente como por ejemplo una serie de gemelo, y sobre todo tanto el cuádriceps como el gemelo tienen características completamente diferentes y por tanto habría que tratarlos y que programarlos de una forma diferente. Y la tercera opción, y la que a mí personalmente más me gusta, es la de repartir el trabajo de una forma no equitativa, haciendo énfasis en diferentes grupos musculares a lo largo de estas 2 sesiones. Es decir, más o menos vamos a trabajar la pierna, todos los grupos musculares cada día, es decir, 2 días a la semana, solo que un día va a ir enfatizado a una zona y otro día va a ir enfatizado a otra. Esto nos va a ayudar sobre todo a garantizar el estímulo, pero sobre todo la recuperación entre las diferentes sesiones, sobre todo porque ten en cuenta que el entrenamiento de pierna suele ser uno de los entrenamientos más exigentes, y si lo que buscamos es ir al 50-50 en los diferentes patrones del entrenamiento de pierna, como puede ser la sentadilla, la triple extensión, tanto de tobillo como de rodilla como de cadera, o las bisagras de cadera, como pueden ser el peso muerto y sus variantes, al final son 2 patrones de movimiento en los cuales se puede mover mucha carga, son muy complejos a nivel técnico y por tanto si queremos darle el 50% de énfasis a cada uno, vamos a acabar fritos. Por eso mismo, lo que tiene sentido es determinar en una de las sesiones un poco de estímulo a uno, que es principalmente este objetivo del estímulo a ese grupo muscular lo va a determinar el primer ejercicio. Es decir, si una sesión tienes como énfasis la parte del cuádriceps, seguramente vas a hacer sentadilla o variantes de sentadilla en el primer ejercicio, seguirás con unos cuantos ejercicios, obviamente con el objetivo en seguir estimulando ese cuádriceps, y por tanto cogeremos variantes del peso muerto, como por ejemplo puede ser peso muerto rumano, peso muerto piernas rígidas, con mancuernas, con barras, o sea, ya iremos viendo, no te preocupes, no nos adelantemos, pero después del patrón principal. Y en el caso
del objetivo de cadena posterior, es decir, isquiosural y glúteo, pues en este caso haríamos lo contrario, ¿no? Empezaríamos con un ejercicio de bisagra de cadera, enfatizando tanto el glúteo como el isquiosural, y después de haber estimulado y después de haber reventado esa cadena posterior de la pierna, lo que vamos a hacer es utilizar esas variantes menos exigentes, ya sea o bien de sentadillas o bien en ejercicios más analíticos para el cuádriceps. Es como si lo que estuviéramos haciendo es dándole un 70% de énfasis al cuádriceps, por ejemplo, la primera sesión, y un 30% al isquiosural y al glúteo en esa primera sesión, y los porcentajes se invierten en la segunda sesión. La pregunta del millón, que sé que todos os hacéis cuando veis este tipo de vídeos, ocurrió exactamente lo mismo en el vídeo de cuál era la mejor distribución de empujes, que de hecho si no lo has visto, es un vídeo muy pero que muy bueno, que de hecho os ha gustado mucho, te lo dejo por aquí arriba, en el que bueno, pues te hablo un poquito del pectoral, del tríceps anterior, del tríceps, de cómo distribuirlo, de lo que te digo, cuando termine este vídeo, ve a verlo, que está muy chulo. Pues la pregunta del millón era básicamente, oye, ¿cuántas series tengo que hacer? ¿Vale? A mí no me gusta hablar de series como número de series por grupo muscular porque es una cuestión muy individual, pero sí que me gusta hablar de porcentaje de distribución de series dependiendo de los diferentes grupos musculares o zonas que vayamos a entrenar en esa sesión determinada. En este caso, obviamente, tren inferior. Pero como referencia, si hablamos de una sesión en la que el objetivo es estimular el cuádriceps, vamos a distribuirlo de la siguiente forma: 50% del volumen de entrenamiento de esa sesión para el cuádriceps con variantes de sentadilla, ejercicios un poquito más analíticos como extensiones de rodillas en máquina, etcétera. 25% del volumen para glúteo e isquiosurales y el último 25% para el tríceps sural y aductores. Y siguiendo este planteamiento, en líneas generales, sería interesante pues, que estos porcentajes se invirtieran a favor del grupo muscular o digamos de los isquiosurales y del glúteo cuando la sesión tenga este objetivo. Por tanto, 50% de volumen de entrenamiento isquiosurales y glúteo, 25% cuádriceps y el otro 25% tríceps sural y aductores. Como te digo, personalmente no me gusta hablar de series por grupo muscular porque es algo muy individual y mi recomendación es básicamente que empieces por un volumen relativamente bajo que te permita poder sacarle partido a cada serie y sobre todo ser muy bueno técnicamente y estar muy fresco para a partir de ahí poder ir subiendo siempre y cuando la recuperación te lo permita. Y aún así te voy a hacer el favor de dejarte esta pequeña tabla de Mike Israetel en el cual pues bueno, él propone más o menos cuáles serían los rangos de volumen de entrenamiento en el que nos podríamos estar moviendo en diferentes grupos musculares. Esta tabla no la tomes al pie de la letra, importante. Esa tabla la puedes utilizar como una referencia, como una especie de punto de partida para empezar a programar tu entrenamiento, tener más o menos en cuenta en ese volumen de entrenamiento que te puedes mover y a partir de ahí, obviamente, adapta todo a tu contexto. Si eres capaz de recuperarte, genial, maravilloso, sigue progresando. Si ves que esa recuperación pues, no se da del todo bien, pues obviamente habrá que reestructurar. Si hablamos de la selección de ejercicios en la pierna, es importante que tengamos en cuenta dos conceptos importantes. El primero es la insuficiencia activa y el segundo es la tensión pasiva. Y es que la pierna está llena de músculos que son biarticulares, es decir, son músculos que cruzan dos articulaciones y por tanto son capaces de movilizar estas dos articulaciones. Y esto hace que cuando a un músculo biarticular le pedimos que se contraiga por un extremo, dependiendo de la longitud que tenga en el otro extremo, es decir, si se encuentra acortado o se encuentra estirado, va a tener mayor o menor capacidad de aplicar fuerza. Por ejemplo, la insuficiencia activa es básicamente cuando a un músculo biarticular le pedimos por un sitio que genere fuerza, mientras que por el otro extremo se encuentra acortado y de esta forma perderá capacidad de aplicar fuerza. Ahora bien, si mientras que por un extremo le pedimos que aplique fuerza y en el otro extremo se encuentra estirado, en este caso aumentará la tensión pasiva y aumentará la capacidad de poder aplicar fuerza gracias a los tejidos elásticos del músculo. Y teniendo en cuenta todo esto, los músculos que se van a ver afectados van a ser principalmente el recto anterior del cuádriceps, que es extensor de rodilla y flexor de cadera, los isquiosurales, es decir, tanto semitendinoso como semimembranoso como la cabeza larga del bíceps femoral, que son tanto flexores de rodilla como extensores de cadera, y por último el gastrocnemio, a.k.a. el gemelo para la gran mayoría de la población, que es tanto flexor plantar del tobillo como flexor de rodilla. Y no te preocupes porque ahora es el momento de aterrizar todo esto en cada músculo. En el cuádriceps, la gran mayoría de ejercicios que se escogen para poder estimularlos son variantes de sentadilla, es decir, variantes, como te decía antes, de triple extensión, tanto de rodilla como de cadera, etcétera, etcétera. Esto lo que implica es que el recto anterior, que es ese músculo biarticular, mientras que por un extremo le estamos pidiendo una contracción fuerte, por el otro extremo se está cambiando su longitud y como veíamos antes, pues se reduce esa capacidad de aplicar fuerza. Por tanto, para compensar esa falta de estímulo en este músculo, en las variantes de sentadilla, lo que tenemos que hacer es irnos a extensiones de rodilla en máquina. En los isquiosurales vamos a tener que combinar ejercicios
ejercicios de bisagra de cadera con ejercicios de flexión de rodilla. En el caso de que vayas a hacer ejercicios de flexión de rodilla, ya sabes que tienes el mítico curl femoral, pero se puede hacer de dos formas. Una sería tumbado y la otra sería sentado. Los estudios nos dicen que cuando lo hacemos sentado conseguimos una mayor hipertrofia por esa tensión pasiva que se genera en ese músculo gracias al estiramiento del mismo por la zona de la cadera. Si hablamos del tríceps sural, ya hemos mencionado el gastrocnemio, es decir, las dos cabezas del gemelo, pero también tenemos otro músculo por detrás que es el sóleo. Entonces, para poder estimularlo al máximo, lo que vamos a hacer es generar elevaciones de talones, pero cambiando el grado de flexión de rodilla. Es decir, vamos a utilizar ejercicios en los que mientras que estamos haciendo las elevaciones de talón, la rodilla se mantenga flexionada y en otros extendida. Y cuando hablamos del glúteo, principalmente del glúteo mayor, sabemos que su principal acción es la de la extensión de la cadera. Bien, lo que pasa es que los isquiosurales también tienen esta acción, la de extender la cadera, por tanto se lo comparten y de alguna forma compiten. ¿Cómo podemos hacer en los ejercicios de glúteo para poder enfatizar mucho más en el glúteo y que el trabajo no se vaya a los isquiosurales? Es decir, mejorar el ratio de activación a favor del glúteo. Lo que vamos a hacer va a ser ejercicios donde la extensión de cadera se produzca mientras que tenemos la rodilla flexionada. De esta forma conseguiremos que el isquiosural entre en una situación de insuficiencia activa, por tanto se reduzca la capacidad de aplicar fuerza y no entren tanto en juego en el ejercicio. Y por último, cuando hablamos del grupo muscular de los aductores, sabemos que, por ejemplo, uno de esos músculos, el aductor mayor, tiene una gran capacidad de generar extensión de cadera cuando partimos de una flexión de cadera muy pronunciada. Por ejemplo, cuando estamos en los últimos grados de la sentadilla o también en la prensa de piernas, el aductor mayor participa mucho en esas profundidades muy pero que muy grandes. Igualmente, mi recomendación es que lo trabajes de forma analítica, generando unas aducciones horizontales, ya sea en máquina o ya sea en polea, en el caso de que lo tengas, ese tipo de máquinas. A partir de aquí, por supuesto, el objetivo es trabajar en una gran variabilidad de selección de ejercicios, no en la propia sesión, es decir, no te pongas a escoger aquí 10 ejercicios por sesión, sino a lo largo del tiempo, pero sobre todo esa variabilidad ya no solo puede venir por cambiar los ejercicios, sino por cambiar algunas características de los mismos, como por ejemplo pueden ser los perfiles de resistencia, es decir, en qué zona del rango de movimiento voy a hacer que me cueste más. Eso también va a tener un gran impacto en la variabilidad y también sobre todo es algo que te puede ayudar a poder mantener un mismo patrón de movimiento, poder seguir siendo muy bueno técnicamente, pero cambiando, como te digo, esa pequeña variabilidad que es muy importante en el caso de que quieras un poquito más de hipertrofia. Aún así, te he preparado un pequeño ejemplo para que sepas más o menos cómo deberías estructurar tu entrenamiento y, por tanto, como te decía antes en la tabla de Mike Israetel, que esto lo puedas coger como referencia y, por lo tanto, a partir de aquí, pues adaptarlo y trabajar de la forma en la que mejor te convenga. Dicho esto, espero que te haya gustado mucho este vídeo. Ya sabes que si te ha gustado, se agradece mogollón la manita arriba. Si no te has suscrito, suscríbete para ver más vídeos de estos, que ya sabes que todas las semanas tienes un vídeo nuevo en el canal. Llevamos meses sin fallar y ojalá así sea. Y nada, poquito más, que ha sido un placer. Cualquier duda que tengas ya sabes que la puedes dejar en los comentarios. Siempre los primeros días después de subir cada vídeo estoy pendiente de los comentarios para responder las dudas que tengáis. Y nada, que nos vemos la semana que viene en Trainology, el lugar donde se exporta la ciencia y la buena biomecánica. Nos vemos pronto. Se me cuida.